En el año 2017 el Hyundai Kona llegó al mercado para revolucionar la impresión que teníamos de la marca. Un diseño rompedor y muy diferente para una marca que habitualmente tenía unos estilos pues un poco más sosos. A partir de ahí todos los Hyundai se convirtieron en más atractivos y en más diferentes dentro del mercado. Llegó con motores gasolina, diésel y con una versión eléctrica y se despide con coches tan memorables con el Hyundai Kona N Deportivo y también con versiones híbridas que son ahora el corazón de la gama. Pero estamos en 2023, estamos en Asturias y hemos venido a probar el nuevo Hyundai Kona, que como veis luce completamente diferente, pero algo en el coche nos dice que es el Hyundai Kona, el coche de la marca coreana. Llega con más tamaño, con más equipamiento, con más tecnología, con muchísimas más ayudas a la conducción y también con un precio algo más alto. Se ha reducido la gama de motores porque ya no hay diésel, la demanda ha hecho que ese tipo de mecánicas se cancelen, pero sigue manteniendo interesantes versiones 4x4 y ahora el acabado en el line llega a muchas más mecánicas dentro de la gama. Así que si quieres conocerlo a fondo, todos los detalles del nuevo Hyundai Kona, quédate aquí en Extramotor. Esto es el canal Extramotor, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C, los productos de detallado y limpieza del automóvil VAS Motor y la Feria de Movilidad Ecológica Ecomob Valencia, donde puedes ver, probar y comprar tu coche eco. Vamos a aprovechar que tenemos aquí muchas unidades del Hyundai Kona para contaros las mecánicas y los equipamientos. Las mecánicas son de gasolina de 1000 centímetros cúbicos con 120 caballos que se va a ofrecer con cambio manual y etiqueta C, con cambio manual microhíbrido y etiqueta Eco y con cambio automático, en este caso de 7 velocidades. También hay un motor gasolina 1.6 turbo de casi 200 caballos de potencia que va siempre con cambio automático de 7 marchas, pero lo podemos elegir con tracción delantera o con tracción total, que va a ser la única versión 4x4 de la gama. A esos motores se suma el híbrido que ya conocíamos en la familia de Hyundai Kona con 140 caballos, un consumo más reducido y también la importantísima etiqueta Eco en España, va a ser la versión más vendida. Y más adelante, en el mes de diciembre de este 2023, veremos dos versiones eléctricas muy parecidas a las del modelo actual, es decir, con unas baterías de aproximadamente 50 kilovatios y 65 kilovatios y una autonomía para esta última de más de 500 kilómetros, que se va a convertir en uno de los eléctricos más vendidos en Europa en ese segmento de los sub, digamos, con etiqueta cero, con etiqueta ecológica. Esto es el Faro de Lastres, estamos en Asturias en la presentación nacional del nuevo Hyundai Kona, del que te vamos a hablar a fondo, pero antes quería recomendaros que vengáis aquí a Asturias. La verdad es que nos hemos encontrado un clima muy fresco cuando el resto del país está completamente en alerta roja por altas temperaturas y además a los que nos gusta conducir, aquí unas carreteras muy bonitas, tanto por las curvas como por el entorno que la rodean. Así que me parece que es un sitio por descubrir para los que no venimos mucho, como en mi caso, que soy de Valencia y yo a Asturias solo he venido todavía por temas de trabajo. Vamos al lío, al trabajo. Tenemos aquí el nuevo Hyundai Kona, que para mí representa muy bien lo que está pasando en el mundo del automóvil, esta evolución hacia el vehículo eléctrico que el Kona anticipó lanzando ya una versión eléctrica en el mismo 2018, cuando era prácticamente anecdótico el mercado eléctrico y ahora mismo es uno de los más importantes, el que más crece en el mercado en Europa. Como veis, el diseño ha cambiado muchísimo. No tiene nada que ver con el modelo actual, pero sí que tiene un aire. Por ejemplo, los pasos de rueda, que aquí en la versión N-Line van pintados en color de carrocería, siguen envolviendo la parte delantera del frontal como si fuera una armadura y además tienen esta forma tan rara que se mete incluso en la puerta, ¿no? Una forma diferente a lo que es habitual en el mercado, diferente como era el Kona de primera generación. Hemos estado con el diseñador, que es español, Eduardo Ramírez, es el número 3 de diseño de Hyundai Europa, el jefe de diseño exterior y uno de los 3 jefes de diseño exterior que tiene Hyundai en el mundo, el jefe central en Corea, el de Europa y el de Estados Unidos. Bien, Eduardo nos ha contado que lo que han intentado en el nuevo Kona es asimilar bastante las versiones gasolina y eléctricas, con un frontal que, como veis, es mucho más redondeado, mucho más aerodinámico, tiene menos parrillas y desde ahí no se puede ver, pero las uniones del capó con el resto de la carrocería son absolutamente mínimas, porque para mejorar el coeficiente aerodinámico todos estos detalles son muy importantes. Lo que más destaca del Kona es esta nueva luz delantera
tan habitual en los últimos modelos de Hyundai. Hemos visto algo parecido en el Ioniq 5 y también hemos visto algo parecido en el Staria. Se ilumina solo esta parte que veis iluminada aquí, y esta parte central yo creo que se va a iluminar solo en la versión eléctrica con un diseño pixelado. En el caso del N-Line, que como veis aquí viene el logotipo, hay unos paragolpes un poquito más deportivos. También lo tengo que comprobar, pero también es lógico que baje un poquito la altura de la suspensión, que sea alrededor de 1 centímetro más baja. Más todavía en este, que es un N-Line de verdad, de 200 caballos de potencia. Más cosas, en este caso el N-Line, todos vienen con los retrovisores en color negro, y lo más importante del diseño es que mirad esta línea que os sonará a la del Ioniq 5 eléctrico, pero el Ioniq 5 va al revés. Es decir, va de arriba a abajo, pero esta Z que conforma la carrocería se está convirtiendo muy peculiar en la gama, en muy habitual en la gama Hyundai. Lo más importante de la carrocería del Kona no es solo el diseño, sino que crece nada menos que en 15 centímetros de longitud total. Mide ahora 4,35 y se mete claramente en territorio Tucson, es decir, es un coche que sube de tamaño, sube de capacidad de maletero, que alcanza los 400, casi 70 litros, y suben espacio para las plazas traseras, aumentan espacio para las plazas traseras. ¿Por qué? Porque esos 15 centímetros más de largo, 9 de ellos están aquí, en la distancia entre las ruedas delanteras y traseras. Y como el chasis del coche es el mismo, eso quiere decir que todo el espacio se ha ganado en esta puerta trasera, que es más grande, y en las plazas traseras, que también son más grandes. Vamos a ver la parte trasera, que estamos hablando mucho de ella y todavía no os la hemos enseñado. Vamos. Por detrás también ha cambiado mucho este coche, que tiene la luneta muy tumbada, muy al estilo coupé. No es un sub tipo coupé, pero sí que tiene una luneta muy inclinada y no tan vertical como, por ejemplo, en el anterior Kona o en otros modelos de la gama. Como veis, se limpia completamente toda la parte trasera, aparece la luz que une de costado a costado toda la parte trasera y aparece aquí el nombre del coche de una manera muy amplia. Los logotipos van ahora pegados van pegados evidentemente como antes, pero son muy finos para introducir la mínima turbulencia aerodinámica, en especial el de delante. Y aquí este logotipo que pone H-Track se refiere a la tracción de la versión 4x4. Como veis, los escapes también son muy peculiares y tienen pues esa forma, digamos, final tipo bote de Coca-Cola, pero además con unas hendiduras laterales. Y este falso difusor posterior que le da ese carácter un poquito más atractivo. La luz trasera sube al alerón, está en una posición bastante alta, muy visible para los que vienen por detrás, y los pilotos principales, intermitentes, marcha atrás, etcétera, o antiniebla, están como en la parte delantera o como en el anterior Kona, en esta ubicación prácticamente en la esquina lateral. Se ve muy bien, pero realmente también está un poquito más expuesta a los golpes que un piloto convencional. Y se consigue un diseño que a mí me gusta. Yo creo que es un coche con personalidad, atractivo, futurista, que entronca con el Kona actual, pero que obviamente es un desarrollo completamente diferente y que poco a poco va a encajar más en el mercado. Yo creo que, como le pasó al Kona al principio, parecía un poco extraño, pero luego con el paso de los años nos ha parecido muy vanguardista. Yo creo que a este le va a pasar un poco lo mismo, aunque va a ser más rápido. A lo mejor hay alguien que el diseño al principio no le encaja del todo, pero estoy seguro en cuanto arranquen las ventas, se empiece a manchar el mercado, empiece a haber unidades en la calle de forma habitual, nos va a encantar y va a tener unas ventas estupendas, porque soluciona muchas de las posibles pegas del Kona actual, como un maletero pequeño o unas plazas traseras justas. Este coche, como tiene un maletero más grande y más plazas traseras, va a llegar a un público más amplio. Pero estamos hablando mucho del interior sin haberlo visto todavía. Vamos a conocer el interior. Pues ya lo veis, aquí no hay ni un tornillo del Hyundai Kona actual, y es algo que os tengo que decir que me gusta mucho. Vamos por partes porque hay mucho que contaros. Lo primero, a mí el volante me gusta mucho. Es moderno, pero es de 3 brazos, que es la configuración que a mí más me gusta cuando estoy al volante de un coche. No lleva el logotipo de la marca, vuelve a llevar estos 4 puntitos que vimos en los modelos Ioniq, pero yo creo que estos se van a iluminar en el futuro y van a indicarnos algo sobre la conducción semiautónoma, que este coche ya la puede equipar. Pero antes de entrar ahí, vamos a esta doble pantalla que diréis, ¿es como la de los modelos eléctricos de Hyundai? Sí y no, porque sí que es la misma doble pantalla de casi 13 pulgadas en cada caso, pero aquí comienza a girarse de cara al conductor, y a mí eso es algo que también me gusta porque queda cerca y además se gira un poquito de manera que lo podemos ver bien. Más cosas interesantes es que la palanca de cambios viene aquí a la columna de dirección, de nuevo como en el Hyundai Ioniq 5 eléctrico, y se libera mucho espacio en la consola central. Más cosas que me gustan, que hay muchos botones. Está claro que la pantalla
tiene un protagonismo importante, pero aquí lo que hay es mucha botonería para todo, es decir, para el volumen de la radio, para para el equipo multimedia, para el climatizador y también cosas específicas de esta versión 200 caballos 4x4, pues este diferencial, este bloqueo de diferencial que nos permite bloquear el diferencial central para salir de situaciones más difíciles. También deciros que hay varios modos de conducción en toda la gama Hyundai Kona. La nueva llave con el logotipo de Hyundai, veis que a mí se me antoja un pelín grande, aunque al menos tiene esta forma redondeada que no molesta mucho en bolsas ni en bolsos. También con esta pequeña cámara nos controla la visión y sabe si estamos dormidos o si estamos prestando poca atención a la conducción y nos avisa. Yo creo que esos avisos están bien, pero son demasiado reiterativos en este coche y esos pitidos pueden molestar un poquito a la conducción. ¿Qué más encontramos aquí en este interior? Que es siempre de color negro, de color oscuro. Y un detallito extra es que el freno de mano viene con un botón en esta parte izquierda del volante. Bueno, un detalle, ya no tenemos palanca ni tenemos aquí botonería, sino que la pasa a esta parte de la conducción. Así que vamos a enseñar los asientos y nos vamos a las plazas traseras. Esta versión N-Line de 200 caballos de potencia es la más potente de la gama, la más deportiva, pero en cambio los asientos recogen muy bien, pero no tienen ese carácter tan sport que tenían, por ejemplo, los buckets del Hyundai Kona N, un coche que seguro que los aficionados al automóvil vamos a echar de menos, porque este tiene 200 caballos, va muy bien, pero el otro tenía 280 y una puesta a punto claramente deportiva. En general, el espacio en este coche es muy grande, la consola me gusta porque es estrechita, no han querido hacer una consola muy grande, los que somos altos y nos gusta ir cerca del volante y por tanto esta rodilla se queda un poquito más flexionada, pues no tenemos esa consola que molesta, aquí tenemos una consola bastante estrecha. Y lo más importante es que en este coche te sientes como en un coche grande. No parece que estés comprando un SUV del tamaño urbano, sino que realmente ya empieza a verse un coche rutero. Y es que, aunque la plataforma es la misma, la plataforma técnica, chasis, suspensiones, etcétera, este coche ha crecido 2,5 centímetros en anchura y 2,5 centímetros en altura, además de los 15 centímetros de largo. Por tanto, estamos ante un coche con mucha más volumetría exterior e interior, lo que se refleja en que vamos mucho más cómodos y con un coche mucho más rutero que antes. Es una percepción que os quería compartir porque yo creo que es muy importante en el cambio de segmento que tiene este Hyundai Kona. Pero para convertirse en un coche familiar no solo hay que aumentar en tamaño, sino que hay que tener unas plazas traseras donde quepan por lo menos bien 2 adultos. Vamos a verlas. Lo primero que notamos es que la puerta es muy grande, más grande que antes y el acceso, como veis, es cómodo. Pues tenemos una banqueta que a mí me parece un poquito más alta y más dura que antes, y un piso que también es posible que esté algo más alto que antes. Mirad aquí porque aquí hay un túnel central que solo aparece en esta versión 4x4. Las versiones normales van a tener el suelo completamente plano, al contrario de lo que pasaba antes con el Hyundai Kona, que todas las versiones tenían el suelo preparado para ese árbol de transmisión de la tracción total de este coche. Bueno, pues ahora solo en el 4x4 vamos a tener este túnel central y en el resto de la gama va a ser completamente plano. Yo voy bien, mirad en altura, con un 89 me sobra bastante. Tiene agarraderas y tiene, pues yo creo que un espacio para ir cómodos. Yo creo que es bastante luminoso porque tenemos, por ejemplo, el cristal bastante grande y además un cristal trasero. Tenemos también este reposabrazos central y la verdad es que sí se convierte en un coche familiar porque 2 adultos van aquí muy cómodos y se convierte en un coche que sube de segmento en el mercado con respecto al anterior Kona para convertirse en una perfecta opción para las familias que con 1 o 2 hijos quieren un coche compacto y más económico para viajar que un SUV del segmento más grande. Por cierto, 2 detalles más que también delatan que estamos ante un coche familiar son las salidas de aire en la parte traseras, muy importantes para el confort, y 2 tomas USB. Bien en las plazas traseras. Vamos a ver el maletero si se convierte este Hyundai Kona en un coche familiar o se queda a mitad de camino. Un detalle casi imprescindible hoy en día es el maletero con portón eléctrico, que a ver si en este coche aparece. ¡Ah! Que es una opción en la gama Hyundai Kona. Bueno, es una opción que se ha incorporado y que en este coche no aparece, pero si apareciera, como en el híbrido que probamos ayer, aquí tenemos el botón para abrirlo y cerrarlo. Bien, bandeja trasera rígida, que a mí me gusta que sea así, y tenemos un amplio espacio bajo esta tapa, que podemos tener aquí una rueda de repuesto que entiendo que debe
una altura del portón relativamente buena, yo no toco. Y más cosas, bueno, pues tiene argollas y tiene sobre todo mucha anchura, mucha profundidad, y aquí le falta un poquito de altura porque no hemos metido hacia abajo la bandeja, que se puede posicionar en una posición más baja. Pero no hay una gran diferencia entre la parte superior e inferior, pero sí lo suficiente como, por ejemplo, para que una maleta tipo trolley pueda caber de mejor manera aquí dentro del maletero. Pero tenemos sobre todo pues esa sensación de que aquí hay maletero. Este maletero es más grande que antes y por tanto se convierte en un coche más familiar. Otro detalle interesante que ya llevan todos los coches, pero que a mí me gusta decirlo porque hay algún modelo por ahí que no lo lleva, son los cristales traseros sobretintados. Es algo que en España... Bueno, pues estamos al volante del Hyundai Kona y os quería decir que es un coche que, como el chasis es similar al de antes, pero ha crecido en tamaño, tiene un poquito más de aplomo, es decir, sobre todo en curva rápida. Ayer estábamos haciendo autovía, me gusta mucho la zona de Gijón porque nos da referencias muy diferentes a las que tenemos, porque las carreteras son mucho más complicadas orográficamente que en otros lugares de la península y por tanto pues tienen más apoyos, más contraperaltes, etcétera, que exigen que un coche sea mucho más competitivo a nivel de chasis. Y en este caso el modelo 4x4 que estamos conduciendo tiene un eje multibrazo trasero bastante bueno, muy bueno de hecho, y de hecho el que sea una versión 4x4 pues nos va a dar más adherencia en los momentos de lluvia o de nieve o de baja adherencia en general. Es por tanto un coche un poco más seguro que los demás. Más cosas, por ejemplo, en el equipamiento aparecen, esta unidad no lo tiene, pero la que llevábamos ayer sí, que era el híbrido, aparecen cosas que ya teníamos en el Kona, como asientos calefactables y ventilados y volante calefactable. De nuevo, equipamientos muy buenos para zonas frías, como en este caso Asturias, y los asientos ventilados pues fenomenales para zonas cálidas como Valencia o la mitad sur de la península. Volviendo a lo que es el coche en sí, la dirección va muy bien en las dos unidades que hemos probado, tiene bastante tacto, es decir, es un coche que todavía notas bastante la conexión entre el volante y los neumáticos. El volante me gusta mucho porque es fino, no es un volante de esos gruesos que da un poquito de pereza. Este es un volante finito y yo creo que las manos más pequeñas lo van a agradecer. Y el volante de tres brazos a mí me gusta mucho porque te permite siempre saber dónde está un poco ubicada la dirección y me parece más atractivo estéticamente. Más cosas, este coche suena bien, no suena mucho pero suena bien, pero es un coche muy aislado acústicamente del exterior y que no tiene ningún ruido aerodinámico que hayamos percibido hasta ahora a ninguna velocidad. Tiene unos avisos a la conducción muy habituales, pero hemos encontrado el menú adecuado para reducirlos al mínimo, es decir, para que el aviso, en lugar de ser persistente, sea solo en una ocasión, y eso mejora mucho el confort de marcha habitual. Os decía que muy bien en cuanto a dirección, muy bien en cuanto a plomo, mejorado con respecto al modelo anterior. Hemos perdido un poquito de la rabia, de la chispa que tenía este modelo de 200 caballos. Ahora es muy suave, antes era un poco más dinámico, más táctil, era un coche con un poquito más de deportividad, y es una pena porque al no existir la versión N de 280 caballos, yo creo que este de 200 caballos se podía haber transformado en esa versión un poquito más deportiva, con un poco más de picante. Esta versión alcanza los 210 por hora y acelera de 0 a 100 en 8,1 segundos y tiene ese cambio de 7 marchas de doble embrague que se puede regular desde estas levas. En cuanto a frenos, yo creo que es un coche con una suavidad en la frenada importante, pero aún así efectiva, y la verdad es que es un coche muy bueno. Tened en cuenta que como no es un modelo completamente nuevo en cuanto a chasis, sino que es una evolución de un coche que ya lleva muchos años en el mercado, se ha ido mejorando y llegamos a un nivel de mejora que ya es francamente alto. Es decir, lo que más se incorpora aquí ahora mismo son las ayudas a la conducción, que tiene de todo tipo. Tiene radar delantero para mantener la velocidad y la distancia constante con el de delante y además con frenado automático, por supuesto aviso de ángulo muerto, el aparcamiento con llave, es decir, podemos con la llave aparcar y desaparcar el coche, es una de las opciones disponibles, como en el Tucson o en el Ioniq 5. Por tanto,
un coche más familiar que antes, un poquito menos deportivo y con chispa en la conducción, es decir, sigue siendo un coche pues que vale la pena divertirse al volante, pero que es un poco más serio, pero todavía conserva ese dinamismo de coche ligero, de coche compacto, de coche pequeño. Así que lo dejamos aquí, vemos las conclusiones ahora cuando lleguemos a hotel. Conclusiones a este primer contacto con el Hyundai Kona: mucho más atractivo, o es más vanguardista. El de ahora a mí me gustaba mucho, pero está claro que este coche es mucho más futurista y por tanto más atractivo para los nuevos compradores. Menos visto en la calle, porque la verdad es que este diseño no es muy habitual y va a hacer que sea un coche muy característico. Más cosas: el Kona cambia de segmento porque es más grande, tiene más maletero y tiene más plazas traseras. Apenas cambia en cuanto a mecánica, pero sí cambia en cuanto a tecnología de conducción, porque tiene todas las ayudas a la conducción disponibles ahora mismo prácticamente en el mercado, y además todos los pantallas y equipos multimedia de hoy en día, que son mucho más avanzados que los que tenía el Kona cuando nació en 2017. A nivel de precios, como dice muchas veces mi hijo, la pastuqui, papá, que se te olvida, el coche sale con un precio alto, cuesta desde 31.000 hasta 41.000 euros aproximadamente. Y con las ofertas de la marca muy habituales en Hyundai podemos acceder al coche prácticamente desde unos 25.000 hasta unos 35.000 euros. Es un precio que se sitúa en las versiones base muy similar al del Hyundai Tucson, es decir, en el entorno de los 25-28.000 euros para las versiones básicas. Por tanto, eso nos quiere decir que en breve el Tucson se va a ir reposicionando más arriba, porque este va a cubrir esa faceta de las versiones de acceso a la gama del Tucson. Leer entre líneas: quien quiera un Tucson barato que vaya a comprarlo ya mismo. El Kona no es un coche barato, pero sí que es un coche con un muy buen precio para la tecnología que ofrece, porque tiene un amplio equipamiento de serie, una gran calidad de construcción, muy buenos motores, muy fiables, y además tiene una versión híbrida que resulta la más atractiva. El híbrido de 140 caballos yo creo que es la versión que hay que comprar por defecto si nos gusta este coche, y si no, el de 120 caballos con etiqueta Eco. Los de etiqueta C están muy bien, pero no van a tener algunas restricciones en el futuro y no van a tener tan buen valor de reventa. Nos quedamos con las ganas de probar el eléctrico, llegará en diciembre, así que en ese momento haremos una review completa de ese coche. Entre tanto, disfrutad de este nuevo Kona, ya está a la venta, ya está en los concesionarios, y yo creo que es un coche que debe estar en la lista de la compra si buscamos un SUV familiar, pero que no sea muy grande, que siga siendo dinámico, fácil de aparcar, que quepa en todas las plazas de garaje y que nos ofrezca todo en tecnología sin irnos a un tamaño excesivamente grande. Así que hasta aquí la review del Kona. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete al canal, dale al like y dale a la campanita para no olvidarte de ninguna de las novedades.